Hola, buenos días. Séptima clase, lunes 13 de abril, Escuelas Económicas del siglo XX. Ya, ¿qué vamos a ver hoy en día? Vamos a ver el revisionismo marxista y acá va a salir ya la tercera tarea que van a tener que realizar. Lo primero, este es un tema que no se encuentra en los libros, ya lo hemos tratado de resumir al máximo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el revisionismo marxista que va entre 1890 y 1920? Lo primero, Karl Marx es un economista clásico, pero es un economista clásico tardío. Ya, él publica el primer volumen del Capital en el año 1867, cuando ya francamente como paradigma teórico dominante la teoría económica clásica ya está en absoluta decadencia, y va a publicar el segundo volumen de su obra máxima, El Capital, en 1885, es decir, a 2 años de su muerte. Él muere en 1883, y el tercer tomo en 1893, es decir, a 10 años de su muerte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Marx escribe en alemán, ya, y la gente no hablaba alemán. Los alemanes sí, ya habían dialectos dentro del mundo alemán de la época. Ahora, lo que hablaba la gente culta de la época o era francés, la muy culta, o era inglés, sobre todo francés. Si hubiera escrito su obra en francés o en inglés, otro hubiera sido el nivel de debate que hubiera generado en la época. Por tanto, su recepción es bastante tardía, ya, más o menos a fines de 1880, inicio de 1890 en adelante, de tal manera que cuando comienzan a ser traducidas oficialmente al francés y al inglés y a otros idiomas posteriormente, ya muchas de las condiciones de lo que él ha hablado ya han cambiado notablemente, sobre todo incluso en su patria, en Alemania. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en 1870-71 se consolida el poder central en Alemania y se forma el Segundo Reich. Todos conocemos el Tercer Reich, que ya del criminal genocida Adolfo Hitler, pero el Segundo Reich se consolida desde arriba, desde el ejército. Se escoge a una familia noble como la familia imperial, los Hohenzollern, y ya sea a partir de 1880 en adelante empezamos a ver el welfare state, es decir, el estado ya de beneficencia social, ya con salud gratis, educación gratis, universal, etcétera, etcétera, con todos los beneficios que hoy tienen los welfare state modernos. Ahora, eso en el segundo aspecto. En el tercer aspecto, en 1900 ya, no todos los socialistas se van a considerar marxistas, y por tanto van a adquirir esta ya vertiente leninista revolucionaria. Y de aquí va a surgir un problema entre los discípulos de Marx, entre la teoría y la praxis. Porque además, como toda teoría, es una teoría bastante genérica y hay que ir adecuándola y adaptándola al periodo o la época de que se trata. Quien va a realizar este trabajo en el principal partido
político alemán, que es un partido muy amplio, que tiene desde una izquierda, un centro, una derecha en sí mismo, en la época, va a ser ya un político que se va a autodefinir como socialdemócrata y por tanto, si bien recoge el marxismo, no va a ser un revolucionario, que es un político ya que se llama Edward Bernstein. Y él va a ser considerado el padre del revisionismo marxista. Y va a llegar a ser presidente del Partido Socialdemócrata en 1875. Él va a criticar los siguientes aspectos en que había caído la teoría marxista. En primer lugar, él va a señalar que el marxismo no es puramente materialista ni puramente económico. Cuando la izquierda, aquí en Chile por ejemplo, que dice adscribir al marxismo, dice ya que realizan una crítica al economicismo, a estas visiones economicistas, Marx era esencialmente economicista. Entonces lo que están haciendo es, en el fondo, sin decirlo ni reconocerlo, ya una crítica a que el motor de todo lo otro está en lo económico. Y de ahí esta visión materialista y economicista que va a tener Marx. Bueno, la renovación marxista va a ser la misma crítica que se hace hoy día al economicismo. ¿Ya? Es decir, hay otros elementos que no son puramente económicos y que compelen al hombre ya a asociarse, a tener posturas de vida, a hacer crítica, a tratar de construir y favorecer ciertos proyectos colectivos de manera histórica, etc. En segundo lugar, debido a esta crítica a la visión materialista, ya economicista, van a señalar Bernstein que en la historia no actúa puramente las fuerzas económicas. Hay otras fuerzas que pueden movilizar al hombre y que no son necesariamente fuerzas racionales. A su vez pueden ser fuerzas muy irracionales en cierto momento, como ciertas vertientes del nacionalismo. ¿Ya? En tercer lugar, va a ser una crítica a la teoría de la plusvalía, diciendo que es simplista y abstracta. ¿Ya? Que él ve de que la realidad supera la propuesta teórica que ha realizado Marx. ¿Ya? Y que no todos los trabajadores, teniendo un estándar de vida popular, están sometidos a la explotación, porque hay gente que es autónoma, es independiente pese a todo. ¿Ya? Como por ejemplo podría ser la gente que incluso hoy en día en Chile está dentro de la llamada economía informal. En cuarto lugar, que va a señalar que la lucha de clases no solo se da entre las clases, sino que también al interior de ellas. ¿Ya? Y él, recogiendo esta crítica, estos cuatro elementos, los va a desarrollar en un texto que él va a publicar en el año 1899 y que se va a llamar Teoría Socialista y Política Socialdemócrata, y que está editado en español ya en la editorial Siglo XXI. Aquí Marx va a abandonar las tradiciones estructurales de análisis marxista, especialmente en aquellos aspectos donde se ha fundamentado el socialismo marxista,
que tiene que ver con la concentración de la riqueza. Bernstein va a señalar que la concentración no se realiza tan rápida y aceleradamente como lo dice Marx, sino que muy lentamente, y que en ciertas ramas de la producción, como puede ser, por ejemplo, una panadería, francamente no se realiza, o los almacenes de barrio, como por ejemplo también puede ser en el sector agrícola, ¿ya? En el comercio al detalle y en varias profesiones urbanas, doctores, abogados, ingenieros, así como en las producciones de lujo donde se hacen en talleres familiares. Y en algunas empresas dadas, como las mismas sociedades anónimas, porque la propiedad de las mismas está muy atomizada. No hay un gran propietario, ¿ya? Por tanto, no se da el nivel de concentración de capital en algunas manos como señaló Marx y propuso Marx, ¿ya? Para esto él hace análisis, ¿ya?, de países de Europa Occidental. Ahora, en segundo lugar, va a criticar la voluntad revolucionaria de las masas. Él, como dirigente y presidente del gran partido de izquierda en la Alemania de la época, en la Alemania del Segundo Reich y después en la Alemania de la República de Weimar, ya de 1919 hasta 1933. Según él, las clases proletarias no tienen un espíritu revolucionario y lo que estaban preocupadas en sus luchas era de mejorar marginalmente su suerte laboral, obteniendo mayores grados de beneficios sociales. Y como en general, cuando desde 1880 se empieza a instaurar en Alemania este welfare states, ya Bernstein va a ver que las agrupaciones obreras ya no tenían este pensamiento de cambiarlo absolutamente todo. Sí lo habían grupos, pero no eran necesariamente los grupos mayoritarios. Y por tanto las agrupaciones obreras, en su opinión, debían limitarse a perseguir este objetivo que era lograble, realizable en el corto plazo, no en ese tiempo ya cuasi teológico que habla Marx cuando habla ya del mundo comunista del futuro, pero no dice cuándo. Ya, la única diferencia con el mundo teológico es que las religiones te ofrecen el paraíso en la otra vida. El marxismo, a través del comunismo, te ofrecía el paraíso aquí en la tierra, ahora, pero no te ponía un plazo. ¿Ya? Además, en el caso de Alemania, ya en esa época, para solucionar los problemas de los conflictos sociales, la legislación va a obligar a las grandes sociedades anónimas, como los tiene hoy en día, a tener representantes nombrados por los sindicatos en los consejos directivos de la empresa. Y el directorio de la empresa es el que define la política de empresa
y va a ser su gerente general el que tiene que llevarlo a cabo. Algo similar como lo tienen los trabajadores en el directorio actualmente de Codelco. ¿Ya? Esto debía ser lo mismo con sus empresas, servicios e instituciones. Así, según Bernstein, más que andar buscando guerras donde habrían muertos, y los muertos cuando mueren, mueren de verdad, ¿ya? Se podría ir cambiando la cultura y tejiendo una cultura de tejido público con la idea de que la propiedad y la toma de decisiones fuera colectiva. Y esto sería mucho más rápido que si se espera que el curso de la historia que daría pie a esta gran concentración y a este gran colapso, dado la polarización de fuerza, y que originaría ya esta gran revolución. Esta posición va a tener un profundo impacto entre los socialistas marxistas, que se van a dividir en dos corrientes de ideas principales: los que van a estar de acuerdo con Edward Bernstein y los que no van a estar de acuerdo con Edward Bernstein. Porque este libro va a ser traducido al francés y al inglés y va a tener impacto. Ya va a ser traducido rápidamente al francés, rápidamente al inglés. Los revisionistas va a ser la corriente que va a estar de acuerdo con Edward Bernstein y que van a buscar medios para realizar mejoras concretas dentro de las aspiraciones del mundo laboral obrero, de tal manera de mejorar su estándar de vida, ya en el marco del sistema, en este caso capitalista. Y van a estar los revolucionarios, que van a estar opuestos a las posturas de Bernstein, que se van a mantener fieles a esta idea del devenir histórico y de las condiciones objetivas para lograr la revolución y la dictadura del proletariado. Por tanto, Lenin a los socialdemócratas o revisionistas los va a denominar como mencheviques y a los revolucionarios como los bolcheviques. Menchevique es minoría y bolchevique, traducido, es mayoría. ¿Ya? Veamos el revisionismo. Esta va a ser una mamajamama, así como un charquicán, algo molido, ya, un puchero donde hay un montón de cosas que se mezclan. Va a ser una confluencia de aspiraciones y de ideas dispares muy cercanas al pensamiento de Pierre-Joseph Proudhon, quien en su origen fue un pensador que inspiró a Marx, pero que después denostó. ¿Ya? Este es un filósofo político revolucionario francés que, junto a Michael Bakunin y Piotr Kropotkin, que ambos son rusos, son los padres del anarquismo y económicamente de lo que se va a llamar el mutualismo, es decir, de que los obreros formen asociaciones mutuales para preocuparse de lo mutuo, de lo que les interesa a todos en común. ¿Ya? Como pueden ser problemas de la vivienda, problemas de la salud, problemas de la jubilación. Y que ellos, como los principales interesados, deben tratar de resolver, ya que no hay ayuda de terceros. ¿Ya? Henry George, que es un inglés, va a señalar que la Tierra pertenece igualmente a toda la humanidad y que por tanto ya hay que repartir más que la propiedad de la industria, la propiedad de la tierra, porque en esa época todavía ya había mucha gente
trabajando sobre todo en el sector agrícola. El revisionismo se va a clasificar según sus planes. En lo siguiente: en primer lugar, en el colectivismo, que se implica un sistema donde se entrega a todos los medios de producción y se distribuye las mercancías producidas conforme a un plan de autoridad de acuerdo a las necesidades o al tiempo de trabajo efectivo, diría el valor trabajo. ¿Ya? Quien trabaja más en hacer un bien que otro que trabaja menos, ese recibirá un premio mayor por el esfuerzo, porque se supone que eso ya cuesta más de hacerlo. En segundo lugar, van a estar los socialismos de Estado, que plantea la entrega de todos los bienes de producción al Estado, que a su vez es representante de la colectividad, pero aplicando el principio de cada acuerdo con su trabajo, no de cada acuerdo con su necesidad, sino con su trabajo, porque reconocen que hay gente que floja, por tanto debe recibir el mínimo socialmente, y admitían que el valor de las mercancías debían ser fijados por precio de mercado. ¿Por qué? Por una cosa sencilla: se daban cuenta que el precio de mercado en el fondo reflejaba la escasez del bien y el valor que le daban los consumidores al consumo de ese bien, en bienes normales, ¿ya? No bienes de lujo, bienes normales, ya, de primera necesidad. En tercer lugar estaban los corporativistas, que van a pedir, ya, de corporaciones, que van a pedir la entrega de los bienes de producción a grupos de obreros especializados, que van a velar por la justa distribución de los mismos. No va a ser el Estado, sino los propios obreros, ya organizados, quien van a hacer esta función. Los colectivistas van a tener como representante un intelectual que se va a llamar Anton Menger, y que es el hermano de Karl Menger, uno de los padres de la escuela marginalista, el padre de la escuela austriaca, y quien en 1886 va a publicar el derecho a la producción integral, ya, el derecho humano a tener ya el derecho a consumir los productos integralmente. Aquí va a postular Anton Menger, ya, al Estado como un organizador que va a tener una especie de gran almacén general donde va a recibir todo lo que se produce en términos de mercancía a precio de costo. El precio de costo es el precio de producción, y va a entregar bonos de trabajo a los fabricantes y va a revender estos productos a un precio determinado por este costo. Por tanto, literalmente no van a haber utilidades y por tanto no va a haber ya plusvalía apropiada. Estos bonos van a ser liquidados, estos bienes van a ser liquidables en bonos de trabajo. Estas ideas van a ser relacionadas, o pueden ser relacionadas, con la del francés Jean Jaurès, que escribió una historia de la Revolución Francesa en su obra de 1895, La Organización Socialista. Los socialistas de Estado, el mismo Jean Jaurès, este francés, dentro de ellos, va a señalar que en la fijación de precios también hay que considerar la escasez.
¿ya? Otro francés, Georges Renard, en 1903, el régimen socialista, va a proponer un sistema colectivista enmendado. Va a estar de acuerdo en que se debía distribuir de acuerdo con la necesidad de cada cual, pero enmendado y ordenado, porque si fuera absolutamente así, la gente abandonaría los trabajos intensivos y sobre todo los que considera más difícil y socialmente ya deleznable. Por tanto, lo que él plantea es recompensar a los trabajadores que hacen estas tareas, lo que significaba renunciar al principio de remuneración igualitaria y volver a un salario en el fondo de equilibrio neoclásico. El aporte que tú realizas al proceso productivo y los bienes cuán valorados son por el mercado. De todos modos, según Jaurès y Renard, los mercados seguirían siendo controlados por el Estado, igual que a los precios por parte de la autoridad. Y este principio de escasez intervendría para incentivar estos trabajos descuidados. Algunos pensadores como George Sulzer admitieron en la época que no todos los sectores de la economía debían ser socializados. Como se ve, las opiniones sobre el tema son bastante variadas. ¿Ya? Por tanto, lo que estamos viendo acá es que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la sociedad se ha modernizado mucho, ha evolucionado mucho respecto ya a cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista en 1848. En 50, 60 años cambió mucho. De hecho, cuando se hace la primera edición del Manifiesto Comunista en inglés en 1872, ya Marx va a señalar que el documento que escribió con su amigo Engels en 1848 ya no tiene mucho sentido, más bien es un documento histórico, por lo que reflejaba la época, porque las condiciones transcurridas ya en estos más de 20 años han cambiado totalmente el panorama social y del mundo del trabajo. Cualquier edición moderna de las últimas ediciones del Manifiesto Comunista, editadas por el Fondo de Cultura Económica, ya traen estas introducciones, estos prólogos a las nuevas ediciones, y es muy interesante leerlo, ya. Por tanto, en el fondo ha cambiado tanta la realidad que van a poner en duda la teoría del valor trabajo, porque además no es una buena teoría del valor. Y por otro lado, aceptan el principio de la escasez. Al aceptar el principio de la escasez, están pensando no solo en la oferta de bienes, sino en que los consumidores o los demandantes también tienen algo que decir ya respecto a de sus necesidades. Planes que abandonan el principio de intercambio de acuerdo al concepto valor-trabajo. Esta idea, si bien muestran simpatía y admiración por Marx, todos celebran a Marx, reconocen a Marx, pero pues lo dejan a un lado, se relacionan más con los debates y teorías desarrolladas entre 1870 y 1890 en Alemania con los llamados socialistas de cátedra. Aquí también deberíamos poner a los austriacos como Anton Menger. ¿Por qué se llaman socialistas de cátedra? Porque la mayoría son profesores universitarios, ya que a través de sus cátedras difunden estos principios. Estos proponían la transformación de la sociedad sin violencia,
desarrollando empresas colectivas junto a las de propiedad privada. Pero como las empresas colectivas serían empresas más exitosas, eficientes, con mejor espíritu social, ya a la larga la sociedad las preferiría frente a las de propiedad privada, ya donde ya existe este espíritu capitalista de competencia, ya de dominación sobre el trabajador, etc. Ahora bien, estos socialistas de cátedra van a señalar también que si hay expropiaciones de empresas que hacer, tiene que hacerse a precios de mercado, ya, porque tiene que todo hacerse de manera justa desde el principio. Este socialismo progresivo sin dolor se debía realizar sin adoptar el principio del valor trabajo, por lo que los precios debían seguir siendo fijados de acuerdo con la oferta y la demanda, y cuando más, las empresas públicas deberían vender sus productos a precios de costo. ¿Ya? Esta tesis va a ser expuesta por Alexander Millerand, quien llegó a ser presidente de Francia entre el año 1900 y 1924, y que creía que el colectivismo debía ser precedido por un aumento, extensión de las empresas públicas sin modificación del régimen de precios, para ir generando una cultura que preparara frente al proceso de colectivización posterior. Anton Menger, por ejemplo, va a ser partidario de que las comunas se encarguen de las empresas públicas, no del Estado, porque eso generaba centralismo, sino cada comuna, a través de sus gobiernos municipales, que es el gobierno más de base y más cercano se supone a la gente, tendieran a ver y administrar estas empresas. El socialismo corporativo. Algunos autores a inicio del siglo XX van a ser partidarios de multiplicar las agrupaciones de trabajadores que juntarían capital para fundar y adquirir empresas. Si los trabajadores se unían para juntar capital y adquirir empresas, esto significaba que habían trabajadores que ya estaban ganando muy buen nivel de ingresos. Esta fórmula va a sacar de Louis Blanc, de ahí van a venir los blanquistas, ¿ya? Y de Proudhon. Y estas ideas van a tener ecos favorables, sobre todo dada la tradición de las industrias artesanales europeas, que no es un fenómeno que existe en el resto del mundo. La industria artesanal europea es una industria que puede haber durado 300 años y que trabajan familias, y familias en el sentido extenso, la familia sanguínea y la familia política, ¿ya? Y que en estas empresas se preparan piezas, partes para grandes empresas, o se fabrican artículos de lujo, piezas y partes, que posteriormente pueden ser comercializadas por una gran empresa, pero que permite tener un alto estándar de vida a estas familias, y que en algunas son empresas que llevan 200, 250, 150, 100 años existiendo. Ya están en Alemania, están en Suiza, están en Francia, sobre todo en el norte de Italia. Fórmulas como las minas para los mineros, las universidades para los profesores de las universidades, tenían llegada dadas las decepciones del mundo obrero ante las reformas estructurales que han tenido por objeto la expropiación del capital privado en beneficio del Estado. ¿Por qué? Porque a la larga el Estado se quedaba con las empresas, con los beneficios,
y quienes manejaban por sí, ante sí esto, pasaba a ser la casta de los políticos. Y los trabajadores seguían siendo explotados. La fórmula cooperativista. Después del fracaso de distintas experiencias obreras, talleres sociales, cooperativas de producción, de venta, Charles Guidé, en su obra 1904, La Sociedad Cooperativa de Consumo, iba a hacer nacer la esperanza afirmando que las cooperativas de consumo asegurarían los necesarios estándares de vida que demandaban los trabajadores. ¿Qué es en el fondo lo que estaba ocurriendo? Que no había que preocuparse por la producción, lo que había que preocuparse era por el consumo. En el fondo lo que hacían estas cooperativas de consumo era comprar grandes stocks de producción y al hacerlo generar economías de escala y traspasar estos precios bajos en la venta a los trabajadores. ¿Ya? Y esto, al bajar el precio casi al costo, terminarían por hacer quebrar a la competencia capitalista. Además, acá se conjugaba otro elemento que tenía que ver con la cultura cristiana. ¿Por qué? Porque en Francia estaba la tradición del cura obrero. ¿Ya? Y para ellos el trabajo debía tener móviles distintos a los puramente económicos, ¿ya? Como el desarrollo humano, la realización humana, la cooperación humana, la solidaridad humana, ¿ya? Bueno, vamos a llegar hasta acá, nos vemos el próximo miércoles, gracias.